Bienvenido a nuestra acostumbrada audiencia de reseñas, Adelaida Martínez y Rafael Núñez. Aquí estamos con ustedes como cada semana, hoy con un variado contenido de noticias nacionales e internacionales, una entrevista fabulosa con un entrevistado con el que se puede hablar de todo. Así, el doctor Aníbal de Castro, director del grupo Omnimedia, que publica el periódico Diario Libre. Vamos a conversar de diplomacia, periodismo, política local, las reformas, todos los temas de la agenda nacional con Aníbal de Castro. Y esta semana han ocurrido muchas cosas que nos mueven a analizarla en el programa con él y con ustedes, como fueron ya estos temas de Estados Unidos, la renuncia del presidente de los Estados Unidos a la carrera presidencial y la sustitución ya casi segura de Kamala Harris, vicepresidenta de la República. Así es. Joe Biden tuvo que desistir ante las presiones no solamente de una sociedad que entiende que ya no podía ir como candidato presidencial Joe Biden. Y hubo, yo sé, es una especulación mía, pero estoy casi segura de que hubo una presión interna, no solamente por parte del Partido Demócrata y de figuras claves como Barack Obama, como otras figuras que están ahí a nivel interno que tienen mucho peso de la misma familia de Joe Biden también. Yo me imagino que se le acercaron y le dijeron, mira, no se puede. Y surge, él mismo la propone, Kamala Harris, como candidata vicepresidencial, y la mujer ha sorprendido en estos pocos días que tiene, enfrentándose a un hombre que es bien difícil y que tiene su referente de conflictos. Bueno, y en el plano local, señores, el Código Penal sigue dando de qué hablar. El propio presidente de la República un poco lo ha enmendado, el proyecto que está en la Cámara de Diputados, y en la Cámara no se terminó de ver en la comisión especial que lo estudia. Vamos a tener temas con eso siempre. Así es que en el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra Lazala, ahí les va para que vean todo lo que pasó en la semana. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con la posición del presidente Luis Abinader sobre el nuevo Código Penal, quien manifestó que este debe tomarse más tiempo para consensuarse y estudiarse mejor. En ese sentido, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que la aprobación del Código Penal se quedó para después del 16 de agosto. Aseguró que será aprobado a partir de la próxima legislatura y que servirá también como el comienzo de un nuevo cuatrenio congresual que se extenderá hasta el año 2028. Pasando a otras informaciones, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, serán juramentados el próximo 16 de agosto en el Teatro Nacional. Debido al poco espacio disponible en el Congreso Nacional, los senadores y diputados aprobaron que la sede de la Asamblea Nacional sea trasladada al Teatro Nacional cuando el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña juren como jefes de Estado para un segundo periodo. Pasando a otras noticias, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, aseguró al presentar sus memorias frente al Ministerio Público que siempre se caracterizó por mantener sus principios por encima de todas las presiones internas que hicieron sus 4 años de gestión muy difíciles. Dijo que se despide de la Procuraduría General de la República tranquila, dejando una huella de equilibrio y honestidad. En ese mismo orden, el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez Martínez, durante la presentación de las memorias de su gestión el pasado miércoles, destacó los resultados en la reducción de la tasa de homicidios a través de los operativos dentro del Plan de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, Vázquez anunció un seguro de vida para aquellos agentes policiales encargados de patrullar las calles, con una cobertura de $1 millón en alianza con el Banco de Reservas. Al menos 35 de los 45 miembros de la máxima instancia del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, firmaron de manera individual una carta en apoyo a la permanencia de Danilo Medina en la presidencia de dicho partido, indicando que solo el expresidente de la República garantiza la unidad del partido. En su última sesión de esta legislatura, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron 6 préstamos que totalizaron un monto de $645 millones que serán utilizados para financiar proyectos de respuesta a emergencias para la salud y la agricultura. En materia deportiva, se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos Francia 2024, donde por primera vez una delegación de 57 atletas de la República Dominicana, liderada por los abanderados Marilady Paulino y Audris Nin, participarán en este magno evento. En el plano internacional, la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Kimberly Chittle, presentó su renuncia después de haber reconocido que la agencia fracasó en su misión de evitar el intento de asesinato del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Alrededor de 21 millones de venezolanos podrán ejercer mañana domingo 28 de julio su derecho al voto, donde 10 candidatos, incluyendo a la oposición extrema derecha y sectores progresistas y de izquierda, opten por la jefatura de Estado. Quien resulte electo en el proceso electoral ocupará la presidencia entre el 10 de enero del 2025 hasta el 10 de enero del 2031. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Aníbal de Castro Rodríguez, presidente del Grupo Diario Libre, periodista y diplomático dominicano de amplia trayectoria. Aníbal de Castro es presidente del Grupo Diario Libre, primer periódico gratuito de la República Dominicana y del cual fue su director fundador en el año 2001. De Castro ejerció una destacada labor como embajador dominicano en Reino Unido, Estados Unidos, entre otras designaciones. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Aníbal de Castro Rodríguez, presidente del Grupo Diario Libre. Seguimos aquí, gracias por seguir con nosotros en esta entrega de Reseñas. Adelaida, nosotros tenemos el privilegio, el orgullo Así es. de tener a un invitado súper especial, Aníbal de Castro. Solo decir el nombre a una persona que yo les digo a ustedes, señores, que yo admiro como periodista, en su ejercicio profesional como periodista, en su ejercicio profesional también en la diplomacia. Claro. Yo le decía a un amigo, Aníbal, que usted y el hijo de José Israel Cuello son dos distinguidos embajadores que nos representaron bien en todas las posiciones que tuvieron en los gobiernos anteriores. Así es que bienvenido a este programa, don Aníbal. Muchísimas gracias y con un recibimiento esplendoroso como ese que ustedes me han dispensado, pues me siento más que satisfecho. Para que usted vea, y Rafael, perdona que te interrumpa, sí. En el camerino me lo encuentro allá y le digo, no, denle, que eso es más rápido con don Aníbal. Los hombres llevan esa ventaja también. Sí. No es por nada malo, pero la llevan. Y le expresaba lo mismo, don Aníbal, que no tenía el privilegio de conocer así de manera personal. Mis respetos y mi admiración, sobre todo en nuestro ámbito. Es un colega
que de verdad nos sienta un precedente y un referente de orgullo. Paradigma, un paradigma de verdad. Muchas gracias. En el ámbito diplomático donde ejerció y en el periodismo. Así es. Y en el periodismo estamos presentando, señores, a quien fue director de Última Hora, fue director de la revista Rumbo, del grupo Unimedia, que era Rumbo del grupo Unimedia, y el periódico, el primer periódico gratuito, quizá en la región de América Latina y en República Dominicana, exitoso, porque ha habido periódicos gratuitos y no han sido exitosos, pero Diario Libre, del que yo le acompañé como redactor, tenía 3 cosas que fueron exitosas. Su presentación, que fue quizás el primer periódico moderno de esta época del siglo XXI, su presentación, su hechura, su confección, su escritura, su distribución y también el primer periódico gratuito. Ese señor fue que lo dirigió, así que y lo sigue dirigiendo. Bueno, tú conoces esa historia porque tú estabas conmigo en esa aventura inicialmente, y realmente es como tú dices, ha sido muy exitoso, y exitoso porque fue bien concebido y porque había un equipo de primera trabajando. Lo lamentable es que Rafaelito, como yo le digo, se fue a destiempo. Sí, así es. Y yo de verdad me fui con las ganas de seguir, y todavía después estaba en la posición pública y seguía escribiendo mi columna. Así es. Porque es que Diario Libre tiene un formato que es amigable, que es moderno, fácil, cómodo, moderno, fácil. o sea, tiene todo. O sea, ustedes tuvieron una visión extraordinaria. A propósito de eso, Aníbal, ¿cómo usted ve el periodismo en el mundo y en República Dominicana? En República Dominicana y en el mundo el periodismo ha sufrido un cambio radical, diría yo, desde la época en que yo lo abandoné y ahora cuando regreso 20 años después. No para probar que 20 años no son nada, sino pura circunstancia de la vida. Y es la irrupción de la tecnología, que ha tenido un efecto distorsionante a veces, facilitador otras veces, pero que de todas maneras ha cambiado el periodismo de la forma como nosotros lo concebíamos y lo hacíamos anteriormente. Aparte de la tecnología, ha habido cambios profundos en la sociedad dominicana, ha habido cambios profundos en el mundo. La globalización se ha extendido de una manera en que ya sabemos que es un fenómeno que llegó para quedarse. Y eso significa que las noticias ya no son locales. Sí. Ya uno no le habla a la República Dominicana, uno escribe para el mundo. El mundo que antes, como lo catalogaron, era ancho y ajeno, ahora es propio y cercano en términos de noticias. Por eso, por ejemplo, las elecciones en Venezuela se están siguiendo en la República Dominicana como si nosotros estuviésemos en Venezuela. Sí. Es el caso de las elecciones en los Estados Unidos. Podrían argumentarme, bueno, es que en los Estados Unidos tenemos 2 millones de dominicanos. Estados Unidos es una de las democracias más importantes, nuestro principal socio comercial, pero de igual manera seguimos las elecciones en Francia, seguimos las elecciones en Inglaterra. Ha habido también unos aspectos negativos con el periodismo, y es que se ha simplificado de alguna manera, producto de los cambios que ha habido en la sociedad. Esa llamada sociedad del espectáculo, la sociedad líquida, pues eso ha impactado el periodismo de manera negativa. Diría yo de manera negativa, pero también ha habido con la tecnología un gran avance en lo que es la difusión de las ideas. Ciertamente han aparecido los fake news, las noticias falsas, los bulos, pero al mismo tiempo se le ha dado la posibilidad al ciudadano de a pie de que se exprese con entera libertad, de que tenga acceso a opiniones e informaciones sin mayores restricciones que el uso de un teléfono móvil. Yo soy de las que, y Rafael también, critica mucho en el área el tema, a propósito de este bombardeo y de la nueva era tecnológica, de los enganchados al medio y cómo desvirtúan la esencia del periodismo. ¿Cuáles son los desafíos en su experiencia, que sabemos que la tiene bastante profunda y vasta? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el buen periodismo en estos tiempos? Son desafíos, son retos muy difíciles de acometer y de superar.
porque nosotros tenemos en cada ciudadano una competencia. Así es. Sí. Sin embargo, el periodismo profesional, el periodismo de calidad, sigue ocupando un lugar preeminente en la sociedad dominicana y en todo el mundo. Y hay que hacer una diferencia en lo que es el periodismo y lo que son las informaciones, y podría llamársele como tal, vamos a decirle las comunicaciones que se expresan, que se exponen a través de las redes, de medios tecnológicos alternativos. Hay una diferencia fundamental. Claro. Y creo que la sociedad lo ve. Por eso cuando comienzan a circular rumores en las redes, ¿qué ocurre? Que se va a los medios tradicionales, a los medios ya establecidos, para ver si lo que se ha difundido se corresponde o no con la realidad. Que los medios tradicionales nos hemos convertido en los medios, en los puntos de referencia, en lo que tiene que ver con las informaciones, lo que tiene que ver incluso también con las opiniones. Pero ciertamente ese papel de intermediario único del derecho y del acceso a la información y a la difusión de la misma, lo hemos perdido en cierta manera. Aníbal, esa horizontalidad de la comunicación ahora ha generado lo que Umberto Eco, el escritor italiano, decía, que el Internet le ha dado participación y fuerza a los estúpidos. Así lo utilizaba. Es una expresión muy dura, pero esa horizontalidad también es democracia para la participación, como usted lo ha señalado. Ahora bien, ¿cómo el periodismo profesional, riguroso, profundo, se diferencia de todo lo que está pasando con gente que se engancha a la comunicación para hacer comunicación, y el pueblo común no sabe distinguir entre quién es periodista y aquel que está hablando por radio, que no es periodista, no es riguroso, no es profesional? Ese periodismo que usted está manejando desde Diario Libre, ¿cómo? Yo creo que vamos a llamarle la audiencia entiende la diferencia entre lo que es periodismo y lo que es comunicación, simple comunicación, como yo decía anteriormente. Yo creo que no hay una confusión, y si hay una confusión no es permanente, porque las noticias falsas, los bulos, rápidamente se desmienten, se desmontan. En estos días, por ejemplo, hace muy pocos días, circuló que el expresidente Jimmy Carter había muerto. Así es. Incluso elaboraron una información con el logo de la oficina de Carter. Ay, sí. Y la pusieron Del Centro Carter. del Centro Carter en Atlanta, Sí. y lo pusieron a circular. ¿Cuánto tiempo duró eso en el imaginario o en la sociedad como una noticia verdadera? Yo diría que minutos. A propósito de ese ejemplo que usted pone, me dice alguien muy cercano, se murió Carter, y digo yo, ¿dónde tú lo viste? ¿Ves? Ya tú has dado... Yo voy a Diario Libre o el listín. Mándame el enlace ¿Lo de tiene la el listín o información. Diario Libre? No lo Esa tiene, es, eso no esa es verdad. la respuesta. Y cuando comenzó a circular el bulo, yo estaba en una actividad pública y tenía un queridísimo periodista al lado, y le digo, mira lo que me llegó. Se miró Carter y me dice, espérate. De inmediato fue a las agencias de prensa, porque él dirige un medio, Sí. fue a las agencias de prensa. Yo me marché y como a los 5 minutos me escribe y me dice, Aníbal, eso no ha salido de ningún lado, eso no existe. Cuando me dijo, eso no ha salido en ningún lado, ¿qué me estaba diciendo? Eso no ha salido en un medio serio. En los no ha medios sido tradicionales difundido serios. por una agencia de prensa seria. Es decir, que inmediatamente se establece la diferencia. Ahora, como decía Umberto Eco, hay estúpidos de ambos lados. Hay gente que no entiende, que se confunde, pero esa es una situación que yo creo que no tiene remedio. Sí, Que sí. ha existido siempre y existirá. Señores, las noticias falsas no son producto de esta época. Han Así es. circulado siempre. Siempre. Lo único es que no con la velocidad que ahora circulan. Pero se produjo euforias antes que trajeron como consecuencias acciones en el área de las finanzas descabelladas.
Hace un par de siglos, por ejemplo, en Holanda hubo unos bulos, unas falsedades con los bulbos, con las flores, y se hicieron unas inversiones locas y quebraron cientos de personas. Lo mismo ocurre con los esquemas piramidales. Sí. Esas son noticias falsas. Sí, sí, sí. Una persona lleva de que bueno, aquí lo tuvimos con el célebre Mantequilla. Sí. ¿Qué hubo? No, se difundió la información de que multiplicaba el dinero, que era fácil, y la gente iba acudiendo. Lo que ha cambiado es la manera de difundir las informaciones. La tecnología ha posibilitado una difusión muchísimo más rápida, veloz, prácticamente instantánea. Y yo creo, don Aníbal y Rafael, que todo tiene su pro y su contra. Y con el tema ahora que usted menciona Mantequilla, si no se da a conocer, si no salen a relucir estas informaciones, pues la gente, si no hubiese esa difusión masiva a nivel global que prevalece hoy día, pues la gente ni se entera de que existe un Mantequilla y esas estafas las hace él bajo perfil. Sí. Ese es un punto positivo. Muy positivo, porque también vuelvo a los medios tradicionales. Como digo, los medios tradicionales, los medios ya establecidos, nosotros fungimos como una especie de antídoto contra la mentira. Exactamente. Así es. Bueno, pasó algo, yo no recuerdo qué tema, y yo dije, déjame ver a los periódicos que se manejan con seriedad. Fui a 3 periódicos. Yo tengo 3 periódicos para... Eso no ha ocurrido. O sea, le digo a una persona, óyete, vea un periódico de verdad, porque es que en las redes sociales hay gente que como es horizontal y todo el mundo ha entrado, todo el mundo pone cosas y no tienen la rigurosidad y la profesionalidad Correcto. que tiene un periodista. Correcto, así Por eso es. tú vas a los periódicos. ¿Y qué usted añora del viejo periodismo? Muchas cosas. Añoro la edad que yo tenía. La añoramos todos. No, pero ya hablando un poco más en sí. serio. Pienso que había más rigurosidad. Exacto. Era un momento social diferente. Era un periodismo muy ocupado con el tema de los derechos humanos, Sí. con la libertad de prensa. Y hoy en día son ganancias democráticas que se dan como un hecho. Sin embargo, en mi época, cuando yo hacía los pininos en periodismo, la meta era la lucha continua, y fue una lucha que tuvo víctimas, como ustedes bien conocen, algunos Sí, pagaron claro. con su vida, periodistas fueron perseguidos, periodistas fueron encarcelados. Había ese tema de los derechos humanos, de la extensión de la franquicia ciudadana en lo que tiene que ver con la difusión de las ideas y las prácticas democráticas, un periodismo muy uncido a esos temas. Ahora tenemos un periodismo más ligero, podríamos decir. Las banalidades tienen mayor difusión, son moneda de curso, son los que producen más likes en las redes, cosas por el estilo. Sin embargo, el periodismo siempre tendrá una misión que cumplir, no importa cuál sea la sociedad. Una misión educativa, de informaciones, e incluso el periodismo cumple una función que no se pone de relieve a menudo, y es que sirve como un unificador de la sociedad. O sea, el tejido social se hace más compacto con el buen periodismo. Ahora, Aníbal, así como el periodismo de la República Dominicana ha avanzado, tiene sus debilidades, que uno las ve todos los días, pero la sociedad dominicana ha avanzado en su generalidad. Desde 1966 nosotros estamos teniendo elecciones cada 4 años ininterrumpidas. Hemos logrado ser un ejemplo en el continente de estabilidad política, estabilidad económica, cuando hay países que no la tienen en nuestro continente, pero hasta el propio Estados Unidos. En Estados Unidos hay problemas. Sí. Yo quiero que entremos en la segunda parte de la entrevista a analizar lo que está pasando en Estados Unidos como cabeza del capitalismo mundial y del imperio del capitalismo mundial, y las cosas que son las debilidades, a pesar de que estamos viviendo en una época de grandes avances e innovaciones. Después de la pausa vamos a seguir conversando con Aníbal de Castro.
Gracias por continuar con Reseñas. Conversamos en el primer bloque sobre algo que nos apasiona, nuestra esencia, nuestra vida, nuestro oficio, periodismo, con don Aníbal de Castro. Y ahora pasamos a la parte que a Rafael también le apasiona, la diplomacia y el contexto que se vive actualmente en Estados Unidos, que pronto tendrá elecciones presidenciales, un sistema complejo en donde se van a debatir Donald Trump y Kamala, la vicepresidenta actual. Don Aníbal. Y yo quiero retomarlo, Aníbal, en el sentido de que en el siglo XXI, después del año 2000, en Estados Unidos han ocurrido cosas que a uno le sorprende. Sí, se habla de eso es fraude cierto. electoral, se asalta el Capitolio, casi matan a uno de los candidatos, un muchacho que hasta donde uno sabe, no es un tipo que fue la mafia que lo mandó a matar o que fue político. O sea, matan a un joven, George, lo mata un policía, el país se enciende por parte de los afrodescendientes. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Es la caída del imperio reflejo de la caída del imperio? Lo que ocurre en los Estados Unidos es que hay problemas que llevan siglos y no han sido solucionados. ¿Cómo cuál? Me refiero al problema de la raza, el problema de las relaciones de los diferentes grupos étnicos en la sociedad norteamericana. Esa es una materia pendiente que viene desde la independencia de los Estados Unidos, desde la guerra civil, y que hoy en día se expresa con una fuerza, un vigor inusitado, podríamos decir, porque que en pleno siglo XXI se siga hablando de que hay una separación por el color de la piel, que hay unas barreras sociales que se originan simplemente en la diversidad racial. Yo creo que es penoso, ¿no? Y mueve a un examen profundo de lo que es la naturaleza humana, de cómo se comportan las sociedades. Y hablamos de una sociedad súper desarrollada. Sí. Y hablamos también de la mayor democracia del mundo. Y sin embargo, un referente. Sí, un referente. Y sin embargo tiene esos problemas ancestrales y medulares que siguen irresueltos. Y uno de los puntos se manifiesta lo que hablamos, lo que tú señalabas, Rafaelito, con tanta fuerza, ahora mismo en la campaña electoral. Sí. Desde que se anunció que probablemente Kamala Harris sería el reemplazo de Joe Biden, vinieron los epítetos racistas. Sí. Un senador, sí. Quizás aquí en la República Dominicana no se entendió bien lo que dijo, y es que Kamala Harris era un producto del DEI. El DEI son las políticas de discriminación afirmativa en los Estados Unidos para favorecer el acceso de los afroamericanos a puestos claves para que tengan más oportunidades en la sociedad. Cuando él dice que es un producto de esas políticas, le está poniendo etiquetando a Kamala. ¡Qué terrible! Claro, o sea, eso lo dijo un senador y se ha repetido por ¿republicano? Por supuesto republicano. Se ha repetido por los mentideros políticos norteamericanos. Y eso ocurre en un país que tuvo durante 8 años un presidente de extracción africana. Claro, Obama, al igual que Kamala, son de raza mixta, no son enteramente de extracción africana. Usted sabe, Aníbal, que usted y yo estuvimos en la segunda juramentación de Obama como presidente, usted por su lado como embajador en Washington, que dicho sea de paso me dio un trato distinguido a mí allá. Sí, no, lo recuerdo. Y yo como invitado de aquí, de la República Dominicana, estuvimos ahí en la tarima que se hace ahí frente al Capitolio. Y yo me llevé la sensación de que elegir a un candidato afrodescendiente, ya Estados Unidos estaba superando algunas cosas de esas del pasado, de la guerra racial y de todo ese tipo de problemas que matan a Martin Luther King. O sea, yo creía que ya eso estaba en vía de superación. Pero viene Donald Trump. No se ha superado, y yo creo que con los cambios políticos que hubo en los Estados Unidos después de los gobiernos de Obama,
empeoró o resurgió con mucha fuerza. No nos olvidemos de lo que ocurrió en las ciudades gemelas, en St. Paul, Minneapolis, que promovió todo un movimiento en los Estados Unidos de reafirmación racial, vamos a llamarla así, pero de una crítica muy marcada contra la sociedad norteamericana y contra esas barreras raciales. Es decir, que eso tenemos unos pocos años. Es un problema que continúa en los lamentablemente. Estados Unidos. Lamentablemente. No tal vez con la intensidad de hace 100 años, cuando había una exclusión total de los afrodescendientes, pero permanece. Está Kamala, ¿verdad? Que a ella no le gusta que le digan Kamala, es Kamala. Kamala Harris, yo leí el libro de ella. La incursión de ella ahora como candidata presidencial de Estados Unidos, ¿cómo usted la evalúa? Porque muchos decían, ya Trump va a ganar la presidencia de Estados Unidos. Con ese Joe Biden, que no tiene, ya ese señor tiene que retirarse, se le olvidan las cosas, no tiene una personalidad fuerte frente a un candidato como Trump. Llega Kamala y en pocos días nos ha dicho mucho y nos ha sorprendido. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esta candidatura de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Sí, la sociedad norteamericana, aparte de esos problemas puntuales que señalábamos, acusa una división marcada, una división entre republicanos, entre demócratas, pero también es una división entre una derecha extremista, fundamentalista, y un centro-derecha, centro mucho más inclinado a, o vamos a llamarle, que acusa una mayor sensibilidad social, que ve los problemas de una manera diferente, que cree más en el diálogo y que busca una sociedad más justa. Y yo creo que hay una separación, hay dos Estados Unidos. Totalmente. Unos creen en el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, el aborto, otros se oponen fundamentalmente. Pero la candidatura de Biden confrontaba problemas desde su inicio. Indiscutiblemente que se veía un Biden agotado, un Biden entrado en edad, que no tenía respuestas adecuadas a las preguntas y que era hasta cierto punto mantenido a salvo del escrutinio periodístico y del escrutinio de la sociedad. Ese debate entre él y Donald Trump mostró a Biden tal como era, cuál es el estado de su mente, su estado físico. Cuando él entró al escenario arrastrando los pies, aquello ya dio una idea lamentable. ¿Cómo puede ser que una persona en esta situación vaya a aspirar a gobernar 4 años más a los Estados Unidos? Y Obama tuvo que sacarlo. Irlo a buscar y sacarlo. Sí. Entonces, bueno, ahí vinieron las preguntas. Pero el retiro de Biden, que fue forzado hasta cierto punto, comenzó con un editorial durísimo del cuerpo editorial del periódico New York Times, siguió con un artículo que para mí fue determinante de George Clooney, el actor, que es uno de los grandes donantes del Partido Demócrata, y se creó todo un movimiento contra el cual Biden no pudo. La irrupción de la candidatura, posible candidatura, porque creo que ya tiene los votos necesarios. Hoy le dio a Obama y la esposa su Michelle le dieron el respaldo. Le dieron el respaldo. Ha cambiado el juego electoral en los Estados Unidos. Yo creo que va a haber una campaña mucho más competitiva. Ya aparecen igualados en las encuestas, porque el margen, están los dos dentro del margen de error de las encuestas. Y Kamala ha introducido un dinamismo que no se veía antes en la campaña. Ha comenzado ataques fieros, muy fuertes contra Trump. Y yo creo que la moneda comienza a verse la otra cara. Vamos a ver qué va a ocurrir. Definitivamente el voto de los independientes es crucial en estas elecciones. Hay que ver si Kamala puede mantener la base de apoyo de Biden, que es el voto de más allá de los 60, 65 años, el voto blanco, e incorporar esa gran masa de votantes jóvenes que se mantienen al margen de la política partidista en los Estados Unidos. Aníbal. También, hay otro factor y es el factor de los afrodescendientes. Sí. Como consecuencia de la candidatura, del estado desastroso de la candidatura de Biden,
se había mantenido al margen, pero también se estaba moviendo lentamente hacia Donald Trump. Es el caso de los hispanos, de los latinos en los Estados Unidos. Habría que ver cómo la candidatura demócrata recupera esas dos franjas importantísimas del electorado norteamericano. La audiencia no nos perdonaría si terminamos la entrevista y no le preguntamos de temas locales. Ahí sí. Es que el tiempo se va. Se nos va el tiempo, Aníbal. Y es, el presidente Luis Abinader gana con una mayoría cómoda, 57%, y se propone hacer una ola de reformas, entre ellas la reforma fiscal necesaria, obligatoria, reforma constitucional, reformas al código y otras reformas. ¿Cómo usted ve el país? A un hombre le estoy preguntando que estaba 28 años retirado, 20 años retirado en la diplomacia, ahora llega al periodismo. ¿Cómo usted ve el país? Yo veo al país, tú comenzaste a decirlo anteriormente, de que es un país que acusa un grado notable de desarrollo en todos los sentidos, en sentido económico, en sentido social. Se aprecia una disminución de la pobreza absoluta, de la pobreza monetaria. Nos hemos convertido en un referente en la región y eso explica el por qué se va a romper el récord de asistencia de jefes de Estado a la jura del presidente Abinader. Es que República Dominicana está en el mapa. Sí. No era simplemente en el mapa geográfico, sino en el mapa de las democracias de la región, en el mapa de los países exitosos. Recobramos el crecimiento económico con una rapidez sorprendente después de la pandemia. La inversión extranjera ha continuado de una manera acelerada y lo que estamos recibiendo es aplausos del Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando esas graderías del FMI aplauden, yo creo que debemos de sentirnos muy satisfechos, muy confiados. Las reformas no han sido explicitadas del todo, entonces uno aventurar ideas, pero ciertamente tiene que haber una reducción del déficit fiscal, tiene que haber una respuesta al endeudamiento progresivo que ha tenido el país, en fin, que debemos de tener una mayor responsabilidad fiscal. Eso es en términos muy, muy generales. Y hay otras reformas del área social, el código laboral, lo que tiene que ver con las pensiones, la ley de seguridad, el tema de la seguridad social. Todo eso necesita una nueva lectura a la luz de esos cambios que se han producido en la sociedad dominicana. Hay otro cambio que yo creo muy positivo y por el que habría que felicitar al presidente Abinader. Son los llamados candados, que él quiere dejarlo como un legado. Señores, que un presidente con el control de ambas cámaras, que fácilmente podría generar una reforma a la Constitución para que pudiese permanecer como una opción electoral en la República Dominicana. Y sin embargo se decanta por lo contrario. No solamente no aspirar, sino para que ni él ni otros puedan pretender aspirar a un tercer periodo, que siempre son traumáticos en toda democracia. Yo creo que en vez de mirar con aprehensión esa decisión del presidente Abinader, creo que debemos aplaudirla, debemos recibirla y darle la importancia que en realidad tiene. Porque es un gesto de desprendimiento, no como el caso de Biden, que se quiere presentar como un gesto de desprendimiento. No, es que usted no puede más. Así es. Usted no puede más. Este sí es un gesto de desprendimiento, porque él sí podría más. Sí. Y el periódico Diario Libre que usted dirige ha estado en estas semanas pasadas quejándose por un trato a periodistas. ¿Se siente alguna situación específicamente que ustedes hayan, aparte de lo que ha salido, como que no hay un buen manejo en eso? Son malos entendidos, son decisiones apresuradas, pero que de todas maneras tienen un impacto negativo en el trabajo periodístico. Claro que sí. Y tienden sombras sobre un gobierno que se precia de ser abierto, de ser transparente. ¿Cómo puede explicarse que se inviten los periodistas a un acto público y de repente le niegan la entrada? Yo creo que eso en una democracia
no puede ocurrir, es sumamente criticable. Este gobierno, el presidente se somete todos los lunes a una avalancha de preguntas de toda clase. Algunas son muy tontas, estúpidas, otras son preguntas inteligentes, pero de todas maneras lo que importa es que el presidente está dispuesto a dar la cara y a responder. Entonces, ¿cómo es posible que en un acto, una rendición de cuentas, invitan a la prensa y no, usted no puede entrar? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Y como usted dice, un malentendido pudo haber sido. Yo creo que es malentendido porque... Y son cosas que deben evitarse. Sí, deben evitarse. Quizás necesitan coordinarse mejor las políticas de la presidencia frente al ejercicio de la profesión, pero eso no le hace bien a usted. Me encantó la respuesta que dio en un programa respecto a esa misma pregunta. Que yo dije, Aníbal dijo... Para repetirlo. Sí, porque es que a veces hay periodistas que no se respetan. También. Si a mí me invitan y es algo público y no me dejan entrar, yo me voy. Y Aníbal dijo, yo no le publico nada porque eso la no regla que yo he impuesto en el periódico, en los medios que dirijo, es muy simple. Al acto que no dejan entrar a los periodistas, no es noticia. Como no es noticia, no se publica. Exactamente, porque ahí viene la ofensiva, te mandan la nota con lo que ellos quieren que salga y bla, 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 ¿verdad? Pero mire, el tema Haití, Rafael. ¿Qué usted cree? No se nos puede quedar esa partecita a nivel del manejo de diplomacia y lo que está pasando en la actualidad. Yo siempre quiero ser optimista frente a los problemas, pero me cuesta hacerlo con el caso de Haití. Lamentablemente. A nosotros los dominicanos nos queda muy pocas respuestas a las crisis recurrentes en Haití. Una es mantener el control de la frontera cada vez más estricto. Otra es aplicar las reglas laborales en lo que tiene que ver con la inmigración extranjera en la República Dominicana. Y lo tercero es tratar de buscar una solución a los haitianos, a los extranjeros que ya están en la República Dominicana y que tienen un trabajo adecuado y que se comportan como buenos ciudadanos. Bueno, pues muchísimas gracias, Aníbal. Me están haciendo señas que se nos terminó el tiempo. Ve que se queda corto el tiempo con don Aníbal. Muy corto. Porque yo quería preguntarle de su experiencia en Inglaterra, en Bélgica, en el mismo Washington, cuál es la experiencia. Ese tema de la diplomacia se nos quedó en la bandeja. ¿Para otro? Para otro. Así que muchísimas gracias, Aníbal. Gracias a ustedes. Gracias, don Aníbal. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio. Reseñas, vamos, ¿verdad?, a desearle lo mejor a los padres que celebran este domingo. Sí, ¿verdad? El Día de los Padres. Nadie se acuerda. Denle un buen abrazo, un buen detalle al padre bueno, pero también a los que no se portan tan bien para que aprendan la lección. ¿Verdad, Rafael? Sí. Feliz resto del fin de semana, pórtense bien y si no se portan bien, no deben llaman, asumir las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.